Muy buenas tardes. El día de hoy daré un resumen del video titulado Juristas alemanes del siglo XIX, dado por Sabinik, Puchta y Ehring y también Thibaut. Bueno, esto está organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cada uno de estos juristas representan una manera distinta de entender el derecho, su origen, su función en la sociedad. Además, juntos protagonizan una de las discusiones más importantes de la historia del pensamiento jurídico, que es la famosa batalla por el método, que enfrentó el racionalismo con el historicismo en el derecho. El profesor Alejandro Vergara, quien fue el director del ciclo, explicó que a inicios del siglo XIX se produjo en Alemania una intensa batalla intelectual que marcó el desarrollo del pensamiento jurídico moderno. En este contexto, los nombres de Sabinik, Puchta, Ehring y Thibaut se convirtieron en pilares del derecho europeo. Sus ideas influyeron no solo en Alemania, sino también en América Latina y muchas de sus obras fueron traducidas y difundidas ampliamente. En el video se ve donde diferentes alumnas de diferentes universidades nos explican brevemente una biografía de cada uno de estos juristas, empezando por Anton Friedrich Justus Thibaut. Bueno, Thibaut nació en enero de 1772 y murió en 1840. Fue profesor y jurista. Se le reconoce como uno de los primeros impulsores de la codificación del derecho alemán. Además, su labor jurídico tenía una fuerte inclinación musical. Incluso este fue compositor y también director de diferentes coros. Él tuvo diferentes aportes. Uno de los principales aportes se publicó en su obra sobre las necesidades de un código civil general para Alemania, donde este menciona que el país debía unificarse jurídicamente mediante un código civil que recogiera las leyes de todo el territorio. Para él, el derecho debía basarse en la razón, la claridad y la universalidad. Consideraba que la existencia de múltiples legislaciones locales provocaban confusión y aparte mucha desigualdad, y que un código común traería pues mayor seguridad jurídica y también mayor cohesión nacional. En cuanto a la interpretación de las leyes, Thibaut defendía un enfoque mucho más racionalista y lógico. Decía que las leyes deben entenderse sin buscar significados ocultos y también distinguía dos tipos de interpretación, que era la gramatical, pues era centrarse más que nada en las palabras, y la lógica, que tenía un sentido más de la norma. El siguiente jurista del que se habló fue Georg Friedrich Puchta, nacido el 21 de febrero de 1798. Fue un discípulo de Sabinik y continuador de la escuela histórica. En el video también nos menciona que en sus inicios estudió en Gymnastik, quien fue una academia de educación superior, y ingresó a la Universidad de Lange poco después para desempeñar como profesor privado. Puchta compartía la idea de que el derecho es producto de la historia, pero añadió una visión más sistemática y científica. Buscó ordenar el derecho a través de diferentes conceptos claros y también jerárquicos, dando origen a la jurisprudencia de conceptos. Su obra, Manual de las Pandectas, intentó organizar el derecho romano y adaptarlo a un pensamiento mucho más moderno. Para Puchta, la interpretación jurídica debía equilibrar la voluntad del legislador con el sentido del texto. El juez tenía cierta libertad interpretativa, pero siempre dentro de los límites del sistema. Además de académico, también fue consejero de Estado y miembro de comisiones legislativas. Su pensamiento fue clave para el desarrollo del derecho civil alemán y la formación de la ciencia jurídica moderna. Además, en suma de esto, Puchta fue un puente entre la visión histórica de Sabinik y la perspectiva más conceptual que dominaría mucho después. Vamos a Rudolf von Jeremy. Este fue nacido en 1818 en Alemania y muere el 22 de septiembre de 1892 en Gotinga. Bueno, fue uno de los juristas más influyentes del siglo XIX y pionero en vincular el derecho con la sociedad. Fue profesor de Derecho Romano en diferentes universidades como Berlín y Viena, etc. Comenzó siguiendo la escuela histórica, pero luego cambió su enfoque y afirmó que el derecho no puede traducirse a la historia ni a conceptos abstractos, debe responderse a fines y objetivos concretos. La idea central fue el derecho, que es un medio para lograr fines sociales, el fin del derecho. Sostuvo que toda norma debe tener una finalidad práctica y la lucha por el derecho.
Señaló que los titulares de un derecho tienen la obligación moral de defenderlo, porque el derecho solo vive cuando se ejerce. Para Jering, el derecho no era teórico, sino era una fuerza viva que debía garantizar justicia y orden social. Así rompió con la rigidez conceptual y fundó una corriente, el realismo jurídico o derecho finalista, donde la utilidad social es el criterio principal. En resumen, Jering transformó la visión del derecho al afirmar que debe servir a la vida y a la justicia social. Por otro lado tenemos a Friedrich Carls. Nació en 1779 en Alemania. Empezó a estudiar Derecho y desempeñó como docente en diferentes universidades. Fue gran representante de la Escuela Histórica del Derecho. Su pensamiento marcó un cambio profundo en la ciencia jurídica. Savigny creía que el derecho no surge de la voluntad de un legislador, sino que se desarrolla de una manera orgánica dentro de un pueblo. Esta idea se conoce como Bodges o espíritu del pueblo. Según Savigny, las normas jurídicas no se pueden inventar o imponer arbitrariamente. Son el resultado de la historia, las costumbres y la cultura de la nación. Por eso, él rechaza la idea de una codificación inmediata, como proponía, por ejemplo, Tibau. Bueno, afirma que Alemania no estaba preparada. El derecho debía madurar primero dentro de la conciencia colectiva del pueblo. La más reconocida es de la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia del derecho, en 1814. Fue una respuesta directa a Tibau. En ella, Savigny argumenta que las tareas de los juristas no es crear nuevas leyes, sino estudiar la evolución histórica del derecho que ya existe. Defendió que el derecho debía ser una ciencia viva, desarrollada por juristas expertos y no por políticos. Fue un profesor, además de Berlín, y ministro de Prusia, impulsando reformas y consolidación y enseñanzas jurídicas. Gracias a él, la historia del derecho se convirtió en una disciplina más central. En resumen, Savigny planteó que el derecho es una manifestación viva de la historia y de la cultura de un pueblo. En conjunto, estos cuatro juristas representan distintas etapas del pensamiento jurídico alemán del siglo XIX. Además, Tibau defendió la razón y la decodificación y la claridad normativa. Savigny reivindicó la historia del espíritu del pueblo. Y Puchta buscó un equilibrio entre la historia y la ciencia. Y no tenemos que olvidarnos de Jering, que dio el derecho como un sentido práctico y social. Al final del encuentro, los expositores intercambian diferentes ideas muy interesantes. Entre ellos comentaron, por ejemplo, cómo las diferencias de estos juristas no deben verse como oposiciones cerradas, sino como etapas complementarias en la evolución del pensamiento jurídico. Destacaron, aunque Tibau y Savigny parecían contrarios, ambos buscaban lo mismo. Su objetivo principal era fortalecer el derecho alemán. Uno desde la razón y la codificación y el otro desde la historia y la tradición. Y así concluyó el encuentro del video. La reflexión en la que puedo yo comprender de estos juristas es que no es solo mirar el pasado, sino entender las diferentes raíces del derecho contemporáneo. Muchas gracias.